Hola mis amigazos, en esta ocasión vamos a ver algo muy interesante y es cómo poder utilizar Stable Diffusion sin necesidad de instalarlo en nuestro PC o utilizarlo en Colab, porque en Colab el problema es que nos quedamos sin GPU por cierto tiempo, ¿no? Entonces sencillamente vamos a nuestro navegador de confianza, en este caso utilizamos Bing, vamos a colocar acá Stable Diffusion .fr, así tal cual, .fr, ¿listo? Entonces la página que nos va a servir es la siguiente, https stablediffusion.fr, y entonces nos dice acá que online demo prompts artist list, ¿listo? Le damos clic. Listo, entonces miren, acá una vez que estamos en la página, vamos a darle clic acá donde dice demo versión 1, ¿listo? Acá, ¿qué podemos obtener cuando le damos en demo versión 1? Podemos obtener la versión 1.5 en demo, y acá también tenemos la versión 2.1. entonces ya sería lo que cada persona pues le guste más. Hay unas personas que le gusta más la versión 1.5 y la 2.1. Hay que establecer que cuando nosotros utilizamos la versión 1.5, acá no nos va a permitir ingresar los negative prompt. Mientras que aquí donde dice online versión 2.1 demo, si nosotros le damos clic, sí vamos a poder utilizar los negative prompt. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá, a probar unos prompts. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar ecut. Le podemos colocar en León, en The Beach. Listo, vamos a decirle que sea 3D, que sea estudio, vamos a decirle que sea realistic, listo. Acá vamos a colocar low quality, sí, que no sea de calidad baja la imagen, tampoco que no sea una ilustración, y vamos a darle acá en generar imagen a ver qué podemos conseguir. Listo, esto pues se va a llevar cierto tiempo, por lo general se demora entre un minuto pasadito, pero de allí no pasa más. Listo, entonces esperamos a conseguir la imagen. Listo, entonces como pueden observar hemos generado siempre genera 4 imágenes, ¿no? Entonces podemos darle clic encima de cada una y poderlas ampliar, y acá las podemos pasar. Listo, perfecto. Ya por ejemplo en el caso, vamos acá a abrir imagen, una nueva pantalla. Como pueden observar, obtenemos imágenes de 768 por 768. Vamos a abrir esta. Y acá pues simplemente le podemos dar en guardar imagen. Esto más que todo se puede utilizar para probar nuestros prompts en su versión 2.1 Stable Diffusion o 1.5, ¿listo? Entonces este es un tutorial rápido que les quería traer para las personas que quieren ya pues adentrarse un poco más a lo que es la creación de imágenes con inteligencia artificial. Entonces nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.